¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué pasa cuando una comunidad decide que su tesoro más importante, el agua, no puede simplemente caer en el olvido? Pues bien, hoy vamos a contar la historia de cómo un pueblo entero se puso manos a la obra para crear un catálogo de sus fuentes y manantiales que no tenía precedentes. Convirtieron la memoria de la gente en un legado para el futuro. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para que entendamos la dimensión de este proyecto, tenemos que viajar en el tiempo, más de 200 años atrás. Ojo, porque esta cita del botánico Antonio José Cabanilles no es una simple observación, ¿eh? Es, por así decirlo, la partida de nacimiento de una leyenda. Ya en 1797, la cantidad de agua en Vivera era tan extraordinaria que quedó registrada para la historia. Y esto, claro, sentó las bases de su identidad. Y esa identidad, desde luego, no fue algo pasajero. El agua es literalmente el ADN de Viver, una característica que han celebrado cronistas, geógrafos y escritores a lo largo de los siglos. Y esta insistencia en el tema es lo que me parece fascinante. Fijaos, medio siglo después de Cabanilles llega Pascual Madoz y en su famosísimo diccionario geográfico vuelve a destacar lo mismo, las abundantes fuentes. Pasa otro siglo y el escritor Max Schaub inmortaliza el apodo en su literatura, titulando un capítulo de su obra ni más ni menos que Viver de las aguas. El mensaje está clarísimo, hablar de Viver es hablar de agua. Pero, y aquí viene la gran paradoja de esta historia. A pesar de esta fama legendaria de siglos y siglos de reconocimiento, resulta que nadie se había encargado de documentar de forma sistemática esta riqueza hídrica tan increíble. O sea, el tesoro era conocido por todos, pero no había un mapa para encontrarlo. Y a ver, no es que no se hubiera intentado. Hubo esfuerzos antes, claro que sí. Pero por una cosa o por otra nunca llegaron a publicarse. No fue hasta 2016 que el Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver se embarcó en la misión de crear, por fin, el primer inventario público y completo. Este trabajo lo organizaron en una serie de fichas, y hoy nos vamos a centrar en una muy importante, la número 2, que es la que explica los criterios, el vocabulario y toda la metodología de este trabajo alucinante. ¿Y cuál fue el resultado de esa misión? Pues asombroso, no hay otra palabra. No estamos hablando de una docena de fuentes, ¿no? El grupo llegó a identificar y catalogar unos 130 elementos relacionados con el agua. El dato es brutal y nos da una idea de la escala del patrimonio que estaba ahí, oculto a plena vista. Y este gráfico lo ilustra perfectamente, la diversidad de todo ese patrimonio. No eran solo fuentes para beber, que va. Catalogaron cerca de 70 manantiales y fuentes naturales, unas 30 fuentes urbanas y otros 30 elementos como aljibes, abrevaderos, depósitos, cada uno con su propia historia, su propia función. Una pasada. Claro, para poner orden en semejante cantidad de información, lo primerísimo era establecer un lenguaje común. No se podía llamar a todo fuente y ya está. El equipo necesitaba criterios muy claros y un vocabulario preciso. Esa fue la base de su metodología. Y aquí vemos exactamente esa metodología que aplicaron, la que se detalla en la ficha 002. Para ellos, un manantial era un gran caudal, algo vital para el pueblo y para el riego. Una fuente, en cambio, podía ser un pequeño afloramiento o el típico grifo de la plaza. Y una surgencia, pues algo más esporádico, más irregular. Esta clasificación, aunque pueda parecer general, fue absolutamente fundamental para organizar todo ese conocimiento. Pero si hay algo fascinante de verdad, es cómo el catálogo también recogió términos locales, como agua manal. Esta palabra, que es propia de Viver, describe esas pequeñas filtraciones que salen de las acequias de tierra. Es un concepto que captura todo un paisaje, una forma tradicional de gestionar el agua, que, si no llega a ser por este trabajo, probablemente se habría perdido. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante. ¿Por qué este atlas no se construyó consultando mapas antiguos en una biblioteca? No, se construyó hablando. El recurso más valioso de todos fue la propia gente de Viver. Esta frase, que está sacada del propio documento, lo resume absolutamente todo. El proyecto fue, en esencia, un ejercicio masivo de historia oral y de patearse el campo. Un esfuerzo de la comunidad y para la comunidad. La información no estaba en los libros, estaba en la memoria de sus habitantes. Y nada, absolutamente nada, simboliza mejor esa conexión personal que esta imagen. Esto no es una señal oficial del ayuntamiento, es un mensaje de un vecino a otro, un recordatorio del valor del agua y del respeto que se merece. Esto es patrimonio vivo, en estado puro, capturado gracias al proyecto. De hecho, el documento agradece a docenas de colaboradores y los lista con sus nombres y, en muchos casos, con sus apodos. Cazolón, Pistolero, El Quinto. Ellos fueron la verdadera fuente de información, los guardianes de un saber que se iba transmitiendo de generación en generación y que ahora, gracias a este trabajo, ha quedado fijado para siempre.
El siguiente paso era lógico. Había que conectar toda esa memoria oral con los registros históricos, creando un puente entre el saber popular y la documentación que ya existía por escrito. Y es que, aunque la gente fue la fuente principal, el equipo también ancló todo ese conocimiento en la historia. Se apoyaron en obras clave, algunas de hace 400 años, como los Anales del Reino de Valencia. Y con esto, lo que consiguieron fue validar y enriquecer el conocimiento local, dándole un contexto histórico súper robusto. Y esta comparativa, para mí, es la culminación de todo el proceso. A la izquierda vemos una fuente histórica en blanco y negro, una imagen del pasado. A la derecha, una fuente vibrante, catalogada, viva en el presente. Este proyecto no solo documentó el pasado, sino que aseguró su lugar en el futuro. La historia del Atlas Popular del Agua de Víber es mucho más que un simple inventario. Es un modelo a seguir, de verdad, un ejemplo inspirador de cómo el conocimiento de una comunidad puede llegar a convertirse en su legado más preciado. Y claro, todo esto nos hace preguntarnos, ¿qué tesoros ocultos guarda cada una de nuestras comunidades? ¿Qué historias están ahí, esperando a ser contadas, justo donde vivimos?